alma, Señor, está más que agradecida contigo. Señor, muchas cosas aparentemente, Señor, pudieran faltarnos, pero Señor, todo lo que tenemos es todo lo que necesitamos. Pedimos en esta hora de tu bendición sobre cada persona, Señor, que nos está observando a través de este video, cada persona que está aquí presente. Oramos que seas tú, Señor, el que hablas el sentido del entendimiento y que tú nos bendigas en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados. ¿Para qué? Para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. San Juan 5 y verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un texto más ahí en San Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, pudiéramos parafrasear allí y leer, el que cree en mí, como dice la Biblia, río de agua viva correrán de su vientre, de su interior. El tema que nos va a estar ocupando en esta ocasión es concerniente a la Virgen María. Y vamos a estar yendo a través de un orden cronológico. Quiero decir que nosotros creemos que no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Por eso leímos ahorita, escudriñad las Escrituras. Y el que cree en mí, como dice la Escritura. Es importante para nosotros conocer qué es lo que la Biblia habla acerca de la Virgen María. Creemos que tiene un lugar muy especial en las Escrituras. Por ser el vaso que Dios escogió para que naciera Jesucristo a través de ella. Muy bien, la Virgen María, todo esto principia en San Lucas capítulo 1 con la visitación de un ángel a una doncella llamada María. En el capítulo 1 del Evangelio de acuerdo a San Lucas, nos damos cuenta, y si leemos en el verso 26, dice así la palabra: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. La palabra desposada es que estaba comprometida en matrimonio con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mateo en el capítulo 1 y verso 18. Dicen amén. Amén. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, o sea, comprometida en matrimonio, antes que se juntasen, porque se halló haber concebido. La palabra concebir es quedar preñada, quedar embarazada. Antes que se juntasen, se halló haber quedado embarazada o preñada del Espíritu Santo.
Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el matrimonio judío se llevaba a cabo en dos etapas. La primera etapa era el desposamiento, contraer compromiso matrimonial. Y ese compromiso matrimonial podía alargarse hasta el periodo de 1 año. Y luego, al terminar el desposamiento, el compromiso matrimonial, entonces venía la ceremonia para que ellos pudiesen habitar como marido y mujer. Cuando José se da cuenta que ella está embarazada, entonces José piensa si dejarla secretamente. El motivo era el siguiente: si José publicaba que su novia ya estaba embarazada y que no era de él aquel engendramiento, entonces María iba a ser apedreada. José lo que hace es salir por la tangente, salir por la puerta de emergencia, me voy y se acabó. Pero, dice la Escritura, verso 20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Es un orden cronológico, estamos observando los acontecimientos por orden. Muy bien, ¿qué viene después de eso? Viene un empadronamiento. Lucas capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Subió para ser empadronado con María su mujer, la cual estaba comprometida con él, pero ya estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Sí, Jesús de Nazaret. Vamos a seguir leyendo. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Verso 7. Y parió a su hijo primogénito. Amén. Fue el primer hijo de María. Entonces, si María tuvo un primer hijo, tuvo más hijos. Ahora usted tiene que conocer la Escritura, que dice que Jesús fue el unigénito Hijo de Dios. Y la palabra primogénito significa primer hijo, mientras que la palabra unigénito significa único hijo. Jesús fue el primogénito de María, pero fue el unigénito Hijo de Dios. ¿Estamos? No podemos invertir estas palabras. Cada palabra se debe de acomodar conforme a lo que esté escrito. Voy a volver a leer. Y parió a su hijo, pero ¿verdad que no dice unigénito? Dice primogénito.
y lo envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. Jesús, cuando Él nació, como nacen los bebés, sí, y abrió la matriz de su madre, porque Él tenía que dar cumplimiento a una escritura del libro de Éxodo. ¿Cuántos de aquí, o usted que me ve a través del video, saben que Jesús fue llamado el Santo? Él es santo. ¿Estamos? Éxodo capítulo 13, ¿lo tienen ahí? Verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Jesús, sí, fue llamado santo, y como tanto Él vino a ser el primogénito de María, y Él fue el que abrió matriz al nacer. Éxodo 13:12, allí mismo: harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Todo primogénito, sí, era consagrado, sí, tanto en ser humano como en el reino animal. Llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, fue lo que leímos en Éxodo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto nos comprueba a nosotros, por la Biblia, que Jesús nació. ¿Ve? Jesús nació. Y cuando Él nació, Él fue llamado santo al Señor porque abrió la matriz de María. ¿Lo entendemos? Es lo que la Biblia dice, capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que Jesús nació, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Están siguiendo hasta ahí? Amén. Muy bien. ¿Qué pasa aproximadamente si de 2 años que tiene Jesús hasta la edad de 12 años? Allí encontramos un gran salto en las Escrituras. ¿Ve? No hay nada más, no hay mucho que esté narrado de cuando Jesús tenía 2 años hasta la edad de 12 años. A la edad de 12 años volvemos a encontrar, sí, a Jesús. Verso 39, Lucas capítulo 2 y verso 39. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Se les perdió, se les quedó allá. ¿Sí? Cuando se dan cuenta que Jesús no va con ellos, regresan a buscarlo. Y vamos a leer en el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado, en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se palmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se maravillaron, y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar?
mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús andaba en los negocios de su Padre Celestial. Al andar allí, Él estaba en los negocios de su Padre Celestial. Es la edad de 12 años que Jesús tiene. Muy bien. Vamos a ir, sí, porque desde allí ya no hay mucho que se narre acerca de Él. Vamos a ir más adelante y nos vamos a ir hasta San Juan capítulo 2. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tiene. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y nosotros nos damos cuenta que ahí fue cuando convirtió el agua en vino. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Ve? Sencillamente, Jesús no está aceptando la intervención de su madre en este asunto. Esto es algo, ¿ve?, lo cual nosotros tenemos que entender en el lenguaje que Jesús está hablando. 46. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Que todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí, nosotros nos damos cuenta cómo es que Jesús, ¿ve?, hace la diferencia entre lo que venía a ser, ¿ve?, esa relación, ¿ve?, de María y de su familia hacia Él. Cómo es que Él la separa, ¿ve? La separa ¿de qué? De lo que concierne, ve, a la línea espiritual. En otras palabras, no porque nací allí, no por eso ustedes tienen derecho a interferir en mi ministerio. Mi ministerio es mi ministerio, ustedes tienen su lugar, sí, pero el interés mío es que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos tienen ese calificativo de padre, madre, hermanos. Muy bien, 27. Lucas 11, 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vea el enfoque que ya se le estaba dando desde aquel entonces a este vaso que Dios utilizó a la Virgen María, y cómo es que Jesús hace la separación rápido, ¿ve? Esta mujer le dice: bienaventurada aquella que te trajo, que te alimentó. Y Jesús hace la separación rápidamente, le dice: ante bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, haciendo esa separación rápido, ¿ve? Ahora, de ninguna manera es porque a Jesús le faltaba afecto natural hacia su madre, sino porque él sabía que la prioridad de todas las cosas era la palabra. La palabra era primero, ¿sí? Y el que él hubiese nacido de ese vaso humano llamado María, eso no le daba a María ningún derecho espiritual superior en comparación con los demás creyentes de Jesucristo. Por eso es que le dice: ve, ante bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Capítulo 19, verso 26. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dice al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado, o el discípulo, la recibió
consigo. Curioso, ¿verdad? Que el Señor Jesús le haya encargado, ¿sí?, a Juan que cuidase de María. Si es curioso esto, ¿sí? Y probablemente, sí, esta otra escritura nos dé un poco de luz. ¿Por qué lo hizo? San Juan, sí, capítulo 7, leemos del verso 3, está bastante claro. Dice así, San Juan 7:3. Y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, los hermanos de Jesús, creían en él. Así es. Probablemente esa haya sido una de las razones por las que él sabía que Juan podía tener más aprecio por María que aún sus propios hermanos. Sus hermanos no creían en él. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Observamos nosotros esto. Parece que esta es la última vez en que se observa a María en la escena, hablando escrituralmente. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y luego allí y acá con sus hermanos. ¿Sí? Posteriormente nos damos nosotros cuenta, sí, que sus hermanos creyeron en él. Pero cuando Jesús estaba en escena, no lo aceptaban. Como conclusión, algunos calificativos que se le adjudican a María, a la Virgen María. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca, sí, de lo que se ha dicho de ella, de que es la Inmaculada Concepción. ¿Por qué se le dice la Inmaculada Concepción? Se le dice que porque fue engendrada sin pecado. Ahora, eso es como para ponerla a la par, igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que solamente hay uno en la Escritura, sí, que nació, que fue engendrado, ¿ve?, por obra del Espíritu Santo, y ese es el Señor Jesucristo. Y ahí para allá, todo demás ser humano, ¿ve?, no viene sino por la línea acostumbrada. Romanos capítulo 5, verso 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, nosotros nos damos cuenta que María estaba también en esa línea. Y le vamos a decir por qué. Porque María, en el libro de San Lucas, reconoce que Jesús es su Salvador. Si María no se sintiera perdida, no hubiera reconocido que Jesús era su Salvador. Y dice la Escritura de esta manera. Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto que está hablando David, y esa es la misma línea por la cual venimos todos a ser mortales. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano destituido de la gloria de Dios. ¿Ve? Lucas capítulo 1 y verso 40. Está en María hablando. Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Entonces María también necesitó un Salvador, el cual fue Cristo el Señor. ¿Estaría María entre los perdidos? Nació como un ser mortal y estaba entre esa misma línea, y ella misma lo expresa. Estas no son palabras mías o suyas, son palabras de María, que dijo: mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Y para necesitar un Salvador es porque algo está perdido. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice respecto a eso que se ha hablado de la perpetua virginidad de María. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer en Mateo capítulo 1 y verso 25.
Dice la escritura así, hablando, ¿verdad?, de José. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Conocer es que no entró a ella hasta, y la palabra hasta, sí, es una preposición que nos está expresando lo siguiente, sí, es para expresar el fin de una cosa, hasta, para expresar el fin de una cosa. ¿Cuál fue el fin de esto? El fin fue cuando Jesús nació, entonces José conoció a María como mujer. Pues Lucas capítulo 12, verso 7. Y parió a su hijo primogénito. Una vez más, la palabra primogénito significa primer hijo. Entonces María tuvo un primer hijo, que fue Jesús. No fue unigénito de María, fue primogénito de María. ¿Estamos? Muy bien, correcto. Una escritura más. Lucas capítulo 2, verso 22 y Éxodo 13, 2. Ya no la voy a leer porque ya la leímos hace un momento. Pero allí es donde nos está hablando que Jesús, cuando nació, él abrió matriz, sí, y fue llamado santo al Señor. Y lógico, desde el momento que abrió la matriz de su madre al nacer, pues María ya no era virgen. ¿Estamos? Correcto. Sí, vamos a ver el enfoque acerca de lo que se dice de la asunción de María. Sí, que ella fue transportada al cielo al igual que Jesús. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 50. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, entonces María se quedó aquí en la tierra. De los únicos casos que tenemos nosotros que fueron al cielo, registrados bíblicamente, sí, sin ver muerte, no, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías arrebatado en un carro de fuego del Señor Jesús. Son los testimonios bíblicos, pero respecto a María no se habla nada de ella. Entonces, muy bien, cuarto punto, abogada, intercesora. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 2. Verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ¿sí? Masculino, no femenino, masculino, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No más hay un intercesor, no más hay un abogado, ese es Cristo Jesús. De ahí para allá, ¿verdad? Todo lo demás que se enfoque respecto a la Virgen María fuera de las Escrituras, yo creo que eso pertenece a otra María, no a la María de la Biblia. Porque lo que concierne a la María de la Biblia es lo que hemos visto en este estudio. Nuestro compromiso es con lo que la Escritura dice y no más. Hasta ahí. Oremos, Padre, entregamos este estudio de tu palabra en tus manos. Pedimos de tu bendición para el mismo y para todos y cada uno de aquellos que posteriormente, Señor, estarán tomando nota de este estudio. El video se ha grabado, ahí puede usted sacar más información. Si algo se le pasó, ahí lo puede sacar de información. Sí, vamos a cantar ese coro que dice: yo tengo un abogado que me defiende.